Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hace ya algún tiempo ya hice un presupuesto tocando este tema, pero veo que me lo volvéis a pedir muchísimo en los comentarios, y es el tema de un ordenador pensado para aquella gente que está estudiando pues ingeniería informática o programación. Y en este caso pues vuelvo a insistir en lo mismo, pero dado que desde que el último presupuesto hasta este pues han aparecido los Ryzen y demás, he dicho pues no, pues ¿por qué no? Vamos a volverlo a repetir y en este caso vamos a hacer un equipo orientado a programadores, un equipo sencillo, económico, dentro de lo que cabe. Primero todo vamos a empezar al contrario que como normalmente empezamos es por el procesador, voy a empezar por la tarjeta gráfica. En este caso me he decantado por esta MSI GeForce GTX 1060 Gaming X más 6 GB de memoria GDDR5. En el otro presupuesto muchos me decían, pero ¿por qué Nvidia? ¿Por qué? Bueno, básicamente, para todos aquellos que no sepáis, en programación se da programación con CUDA o bajo CUDA, y en este aspecto es un tipo de programación que solo vais a poder hacer si tenéis una tarjeta de Nvidia. Conozco gente que está actualmente cursando la carrera de ingeniería informática y que han tenido montones de problemas porque sus portátiles tienen una tarjeta gráfica de Nvidia, pero el portátil no da suficiente para mover el entorno de programación y pues acaban teniendo que comprarse una para su equipo de sobremesa o teniendo que cambiar sus tarjetas de AMD por tarjetas gráficas de Nvidia. Así que no cometamos ese error, ¿vale? Tengamos en cuenta que para poder desarrollar en condiciones mínimo vamos a necesitar esto. ¿Podríamos optar por una 1050 o una 1050 Ti? Sí, pero aparte me pedís un presupuesto que también nos permita jugar en 1080p, así que me parece perfecto. Otra de las cosas que me habíais dicho es, ¿puedo programar en 4K? Sí, es decir, una tarjeta gráfica como esta 1060 te permite jugar en 1080p, juegos en ultra sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si lo que quieres es escalar, tener monitores 4K, por ejemplo, para el escritorio o para tener uno en vertical y poder programar, vas a poderlo tener sin problemas. No necesitas mucho para mover monitores en 4K siempre y cuando no sea pues para jugar o renderizado. Así que con esta gráfica vamos a tener más que suficiente y ya sabéis, un buen entorno de programación requiere varios monitores que los vamos a poder conectar sin problemas y como os he dicho, de esa forma podréis aprovechar la potencia pues de CUDA para poder estudiar y programar bajo CUDA. Vamos a pasar al siguiente componente, en este caso es el procesador. Me he decantado por este AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz, socket AM4, boxset, bla bla bla, bueno, que viene con su propio disipador integrado, como estáis viendo aquí, trae su disipador. Y en cuanto a especificaciones, pues bueno, ya lo conocéis, son 6 núcleos, 12 hilos totales de ejecución, el consumo es muy bajo, con el disipador de serie vamos a tener más que suficiente. ¿Por qué me he decantado por este procesador? Primero porque para mí en relación calidad-precio es de los mejores Ryzen que hay. Sí que es cierto que está el 1700 que ya se dispara 100 euros más de precio y luego la serie X, es decir 1600X, 1700X, 1800X, para mí no vale la pena porque, bueno, Extended Frequency Range XFR de AMD es una castaña, no funciona y no merece la pena pagar 100 euros más por tener esa tecnología. Así que yo creo que este es un buen procesador en cuanto diríamos equilibrio. Tenemos suficientes núcleos para ejecutar la mayoría de aplicaciones que necesitamos y que necesitan bastantes núcleos y al mismo tiempo tenemos suficiente potencia para ejecutar todos nuestros juegos. Vamos, la diferencia con un Intel i5 varía de 5 o 7 FPS, pero eso es insignificante. Vamos ahora a por la placa base. En este caso me he decantado por esta MSI B350 Gaming Carbon Pro Socket AM4. La placa base vale 139 euros. ¿Por qué, asaltador? ¿Por qué no una más barata? Primero de todo he optado por esta B350 de chipset, básicamente por las características que nos ofrecen. No es el chipset más alto, pero sí que nos permite hacer overclocks moderados. En ese caso, cualquier entusiasta de los ordenadores creo que estará plenamente satisfecho con una elección de una placa base que, aunque no sea el top de gama, o sea, no sea el chipset más alto que hay, sí que nos permita jugar en eso, porque supongo que casi cualquier programador de ingeniería informática o casi cualquier persona que quiera aprender programación será un poco entusiasta de los ordenadores y agradecerá eso. Segundo, ¿por qué me he decantado por esta placa base? Porque hace combo con la tarjeta gráfica. Ya sabéis que si tenemos una tarjeta gráfica de MSI y una placa base de MSI, podemos utilizar el MSI Accenter y demás para poder tenerlo todo mejor controlado, algo que a día de hoy pues ya vemos también en los periféricos con los teclados y ratones, que si todo tenemos de la misma marca solo tenemos que tener un software y es más que suficiente. Ya sabéis, típico MSI Afterburner, bueno, las típicas aplicaciones y demás que nos permiten el control. Es una placa base que, como veis, estéticamente es preciosa, pero tuve la suerte de probarla aquí en el canal
y no es por la estética, es por las soluciones que nos ofrece. Si os fijáis, tenemos 3 puertos PCI Express de una línea, 2 de 16, aunque uno realmente es solo de 8. Tenemos el puerto M2, varios SATAs, más que suficiente para conectarlas, memorias, iluminación RGB, por Dios, que eso es lo más insignificante de todo, pero los disipadores de las fases VRM son muy buenas, bastantes fases VRM, un sonido de calidad y una placa base que yo creo que más que suficiente para todo lo que necesita una persona actualmente. Es decir, realmente no vamos a necesitar mucho más. Asimismo, pues si queréis incorporar una unidad M.2, tenéis el M.2 Shield, que permite pues reducir un poco la temperatura de estos dispositivos. Tenemos puertos USB 3.1 y 3.1 del tipo C. Tenemos la salida de sonido 5.1 con conectores chapados en oro y óptica, es decir, todo lo que podríamos más o menos necesitar. A lo mejor hay alguien al que no se le adapte esta placa base, pues entonces te recomiendo dar un salto hacia el siguiente chipset. ¿Por qué no te recomiendo las otras B350 más sencillas? Bueno, básicamente porque yo creo que no vas a tardar mucho en que quieras actualizar tu ordenador o se te quede un poco corto. Si tienes una placa base de gama un poco alta, te va a ser más sencillo. Vamos a pasar al siguiente componente, en este caso van a ser las memorias RAM. Me he decantado por este kit Corsair Vengeance LPX Black 16 GB, 2 por 8 GB cada uno, 2400 MHz, CL14. ¿Ha saltado? Los Ryzen soportan 3200 MHz, sí. ¿La placa base lo soporta? Sí. ¿Por qué no lo has cogido? Primero, porque el precio de las memorias RAM es absurdo a día de hoy. Segundo, porque realmente pasar de 2400 a 3200 MHz se va a notar. En los Ryzen se nota más que en los Intel, pero no es algo que se note tantísimo. Y tercero, porque nos vamos a evitar tener los típicos problemas que tengo yo en el Ryzen de pruebas que tengo en casa, que cada 2x3 tengo que estar pues reiniciando, entrando en BIOS y volviendo a poner el perfil, no acaba de funcionar bien. Y bueno, con todas las actualizaciones y todo lo que hay, estas memorias deberían de funcionarte a la perfección y mantener un sistema estable, que a fin y a cuentas, si vas a estudiar y estás estudiando, ya sabes lo importante que es que ante fechas próximas de un examen o de presentar un trabajo o de los ejercicios que os ponen de programación, el PC no se esté tocando las narices y no tengáis problemas. Y en ese caso yo creo que lo mejor es optar por unas memorias de una frecuencia más baja, pero que al mismo tiempo pues sean estables y mantengan el PC estable. Y estas memorias, pues como digo, aparte pues funcionan bien con los Ryzen y es algo que debemos de tener en cuenta. Vamos a pasar al siguiente componente, comunidad de almacenamiento principal. Ya sabemos que los estudiantes no gozáis de mucho capital, al menos la mayoría. Yo recuerdo cuando estudiaba que era un maldito pobre, es decir, no me llegaba el dinero para nada. Claro, yo tenía que pegarme viajes en tren de hora de ida, hora de vuelta cada día, un montón de cosas, y sangrar a los padres también te sabe mal. Así que en lugar de optar por un M2 bajo interfaz PCI Express, que hubiese sido lo suyo, me he querido quedar con esta unidad de SSD, comunidad de almacenamiento principal, que es la HyperX Savage 240 GB. Sí, es mejor el Samsung Evo, sí, pero esta es la segunda mejor unidad de SSD que podéis escoger. Es más, es la unidad que utilizo yo en mi equipo. Utilizo una de estas unidades y la verdad es que estoy encantado en cuanto a velocidad de lectura y escritura, y es perfecta, es decir, no tiene casi ningún tipo de fallos, alta durabilidad. Me parece una buena unidad a un buen precio. Yo la compré algo más elevada. Vamos a pasar a la unidad de almacenamiento secundaria. En este caso pues vamos a coger ya el disco duro de toda la vida, ¿no? Por decirlo así, el Seagate Barracuda 2 TB, SATA 3,5, que bueno, ya sabéis, primero eran los Barracuda, luego se cambiaron a los Desktop, ahora vuelven a ser Barracuda. Cambia el nombre, cambia el adhesivo, cambian los colorines, pero sigue siendo la misma unidad con sus mismos 2 TB de almacenamiento, puertos SATA 3, 7200 revoluciones, 64 MB de caché, una unidad muy fiable que lleva mucho tiempo en el mercado y que aunque ha subido €1 de precio, pues ahora está más económica que la Western Digital, que la Western Digital ha subido €2 de precio. No sé por qué está subida, debería haber bajado, pero ahí lo tenemos. Vamos a decantarnos o vamos a pasar al siguiente componente, y en este caso me he decantado por esta caja. Vale, la caja es algo muy personal. He querido coger una caja barata para reducir el presupuesto, y dentro de lo que hay barato a mí me gusta la estética muy lisa, así que esto encajaba conmigo. Pero ya sabéis que si queréis una caja más grande para poder ampliar es algo que podéis cambiar sin ningún tipo de problema. Siempre y cuando sea factor ATX o más grande, que la placa base es ATX, no vais a tener ningún tipo de problema. Pero bueno, yo me he decantado por esta Silverstone Precision Series PS14 negro, 37,95 €, me parece correcto. En cuanto a materiales, por calidad, relación calidad-precio, está bien la caja. Ventilador arriba, fuente abajo, las típicas conexiones USB 3.0 en el frontal. ¿Se echa de menos los 3.1? Sí, pero para eso tenéis que ir por una caja más grande.
y pues lo que ya se estila muy de moda a día de hoy, que es que la caja tiene dos secciones, en este caso la de arriba placa base, discos duros, SSDs, y la de abajo pues queda nuestra fuente de alimentación escondida, mejorando un poquito la refrigeración, o debería mejorarlo en esos casos. También, como veis, tiene dos bahías de 3,5, soporta dos bahías más de 2,5 y viene con un ventilador incluido. La verdad es que para el bajo consumo que tiene tanto la gráfica como el procesador y el bajo TDP que tienen, no deberíamos de tener mucho problema para refrigerar este equipo, y por eso también he optado por esta caja. Vamos a pasar al siguiente componente, que va a ser la fuente de alimentación, y realmente en el otro presupuesto puse una fuente de alimentación casi del doble de potencia, y os expliqué el porqué, porque más o menos al 50-60% es cuando la eficiencia energética funciona mejor, y algunos os quejasteis. Sí, es cierto, yo ya sabía que era una fuente más que de sobra, y me he decantado por esta Corsair CX450 vatios, que es más que suficiente para alimentar este equipo. Si vais a jugar a 0C, pues los valores de los voltajes de estas fuentes CX sencillitas son bastante estables dentro de lo que dentro de lo que cabe, pero si queréis hacer OC realmente, pues os recomiendo que cojáis otro tipo de disipador y otra fuente un poco mejor, que bueno, podréis variar por 20-30 euros más, coger una fuente bastante mejor. Como veis, es una fuente que no es modular, es una fuente de calidad de casi todas las Corsair. Ya sabéis que Corsair ha hecho muy buenos componentes muy buenos equipos en cuanto a fuentes de alimentación se refiere, y va a ser más que suficiente para mover el equipo. Como veis, es muy sencillita, no tiene grandes posibilidades de expansión, no es modular y demás, pero bueno, al menos contamos con un certificado 80 Plus bronce, que aunque ya os expliqué que el certificado no es Dios, al menos algo sí que influye. Tener un certificado es un mínimo de garantía de que ha tenido un poquito de calidad con respecto a que por lo menos se ha comprobado un poco los componentes. Y ahora bien, ¿cuál es el total de este equipo? Bueno, pues el total de este equipo son 1.129,59 euros. ¿Qué pegas le pondrías y qué no? Empecemos por decir que esto no incluye montaje ni sistema operativo. Si sois estudiantes de ingeniería informática, creo que lo primero que deberíais de aprender y más importante es a montaros vuestros propios PCs. Lo segundo es que el sistema operativo, ya sabéis que podéis utilizar el Windows sin licencia, comprar licencias más económicas, podéis instalaros cualquier distribución de Linux, podéis hacer mil y una cosas, y si estáis estudiando ingeniería informática creo que esa elección la debéis de tomar vosotros, pero casi seguro, sí o sí, que vais a tener que pasar por una versión de Linux y una de Windows. Es decir, muchos guías de programación, muchas interfaces de programación las vais a tener que hacer bajo Linux, que la mayoría de estudiantes escogen Ubuntu, y muchas otras lo vais a hacer mediante Windows. Otra cosa importante a decir es el tema de qué podríamos mejorar, qué no. Como veis, yo he escogido el 16 GB de memoria RAM, que a algunos les puede parecer muchísimo, pero a la hora de programar esos guías de programación, la verdad es que algunos lo van a utilizar y vais a notar esa fluidez en el sistema, que la verdad es lo que a fin y a cuentas vais a buscar. Por otro lado, tenemos el tema de la tarjeta gráfica. No vais a necesitar esa 1060, pero si queréis jugar, como me comentáis, a mínimo 1080p en full, pues ahí la tenéis. Si queréis algo más potente, a 1070, 1080 Ti, descartadas las AMD. Y yo creo que dentro de lo que cabe es un buen presupuesto. Se podría hacer un poco más económico, quitando SSD y reduciendo algún componente, pero es lo mínimo a lo que deberíamos optar para poder estudiar y tener un mínimo de fluidez. Y ahora sí, chicos, no tengo nada más que decir, nada más que a todos aquellos que me habéis escrito y que os ha gustado mucho el vídeo de sistemas, aunque había el pequeño fallo de Ubuntu, que sí que hay una empresa detrás, pero ya ni me acordaba. Como veis, yo estos vídeos los hago en directo delante de la cámara, no pongo de fondo un videojuego y voy leyéndome un texto que he sacado del colegio o un libro y os calco eso. Es decir, al hacerlo en directo también se supone que yo no soy Dios, mi cerebro no es Dios, hay muchas cosas que ya he olvidado, como seguro de vosotros, pero os deseo muchísima suerte en la ingeniería informática a todos los que estéis estudiando, y próximamente os subiré un vídeo acerca de lo que me parece, lo que no, y a quién les recomiendo las ingenierías de informática y a quién no y demás. Pero bueno, aquí tenéis este magnífico presupuesto, no me enrollo más, espero que os haya gustado. Si es así, que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo y hasta el próximo vídeo.